Bien, hermanos, vamos a seguir con la lectura bíblica que se encuentra en Jeremías capítulo 29 y vamos a leer del 4 al 14. Jeremías 29, del 4 al 14, leyendo en forma alternada. Yo parto con el primero y juntos leemos después el 14. Dice así la palabra del Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé que los caminos que tengo acerca de vosotros, dicen Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí y yo os oiré. Todos juntos, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar donde os hice llevar. Que el Señor bendiga su palabra. Les recomiendo que lean el capítulo completo, ya, porque es muy interesante y sobre él vamos a estar viendo la predicación de hoy día. Vamos a seguir alabando al Señor con la alabanza Mi Dios es real. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero sí sé, y es verdad, que mi Dios es real. Lo siento en mi ser, oh mi Dios es real, real en mí. Te ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. No alcanzo a comprender, porque me amó y me libró de vergüenzas mil. Pero sí sé, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Oh, mi Dios es real, real en mí. Me ha lavado con su sangre carmesí.
¿Es real Dios para ti, hermano? Amén. Amén, ¿no es cierto? Y vamos a seguir con una segunda alabanza que es Yo sé a quién he creído. Tenemos un Dios real y sabemos en quién hemos creído. Y este himno habla justamente de ello. Amén. Yo sé Porque la gracia del Señor me hizo conocer. Y sé porque su salvación me dio y salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en este día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué solo creo en él, capaz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios con él se debe pecar. Ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en ese día glorioso iré a morar con él. Amén. Muchas gracias, hermanos. Como les decía, la enseñanza de hoy está basada justamente en esta carta de Jeremías al pueblo de Israel durante su cautiverio babilónico. Les pido que por favor busquen justamente Jeremías, el capítulo 29. Puse como tema orando por tu país, o puede ser orando por tu ciudad. Y el texto, saqué 2 versículos de Jeremías 29, que son el versículo 5 al 7. Dice así la palabra del Señor: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el
privilegio que tenemos de podernos congregar. Damos gracias, Señor, por las pruebas y también, Señor, por las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas cada día. Damos gracias principalmente por la seguridad de la salvación que tenemos en Jesucristo, nuestro Salvador. Damos gracias, Señor, porque tú aún nos das tiempo para compartir la palabra, tú aún nos das tiempo, Señor, para servirte, y esperamos que cuando tú vengas nos encuentres obrando de acuerdo a tu santa voluntad. Pedimos que quienes vayan a escuchar esta enseñanza puedan ser tocados también por tu Espíritu Santo y se den cuenta, Señor, de dónde está su relación. Si están relacionándose solamente con este mundo o tienen una relación verdadera contigo. Te pido, Señor, que ellos puedan encontrar en ti la salvación que nosotros hemos también encontrado, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. La ausencia de relaciones, muchas veces uno cree que es ausencia de problemas. Por eso es que existen los ermitaños, ¿no es cierto? Los ermitaños se separan de todo para no tener problemas. Aquí en realidad, en esta porción, en el libro de Jeremías, se nos llama a todo lo contrario. Se nos llama a interferir, se nos llama a meternos. En un sentido, esta palabra que vemos aquí en Jeremías 29 es un llamado a estar dispuestos a perder la paz propia y no estar contento con ninguna otra paz que no sea la que el Señor da. Estas palabras que aparecen aquí en Jeremías fueron escritas a los exiliados de Dios en Babilonia. Y en cierto sentido podríamos tomarlo como un ejemplo para nosotros. Pablo en Corintios dice que las cosas que le pasaron a los judíos le pasaron como un ejemplo para que nosotros no caigamos en los errores que ellos cayeron. ¿Ya? Y nosotros en realidad estamos viviendo como en un exilio en este mundo. Este mundo podría ser comparado con Babilonia. Y así como los judíos fueron llevados a Babilonia, a ese exilio, nosotros, según la Biblia, estamos como exiliados en este mundo. La Biblia dice que no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El tema de los exiliados es un tema que nos toca muy de cerca a nosotros. ¿Ya? Muchas veces cuando una persona es exiliada o se exilia en otro país, lo que debe hacer es conformarse a las costumbres del país. ¿Ya? Y no es eso lo que hemos estado viendo aquí. El otro día estaba viendo en las redes, ¿no es cierto?, que detienen a un joven en el centro para pedirle los documentos, o por lo menos quieren detenerlo, y él se arranca. Después lo pillan los carabineros y le preguntan por qué no quiere detenerse. ¿Ya? Y él dice que no quiere detenerse, ya no quería detenerse. Y la cuenta corta es que no tenía documento. Entonces le preguntan, bueno, usted no sabe que no puede manejar si no tiene documentos para manejar. Y él dijo que no le importaba y que iba a seguir conduciendo sin documento. Bueno, lo detuvieron. Pero la idea es que hay un dicho, ¿no es cierto?, muy antiguo que dice, donde fueres, haz lo que vieres, ¿no es cierto? Entonces, el tema de los exiliados es un tema, y aquí vamos viendo en el caso de el exilio de los judíos en Babilonia. Y a ellos les está diciendo, construyan casas, vivan en ellas, hagan jardines, pongan plantas, ¿ya? Tengan hijos, que sus hijas tengan esposas y que sus hijas tengan esposos. ¿Ya? Y les dice, busquen la paz de la ciudad, porque en la paz de la ciudad ustedes van a encontrar su propia paz. ¿Ya? En este sentido,
nosotros debemos buscar el bienestar donde Dios nos ha puesto. ¿Ya? No nos olvidemos, nosotros fuimos puestos por Dios en este mundo, así como puso Dios a su pueblo en Babilonia. Y una cosa importante, nosotros en este mundo podemos hacer la diferencia. Nosotros en este mundo podemos hacer la diferencia como los judíos podían hacer la diferencia en Babilonia. Tenemos que orar, y eso es lo que el Señor nos pide, orar por nuestra ciudad, orar por nuestro país. Nosotros nacimos en este país, ¿no es cierto? El Señor nos puso en este país, tanto físicamente como también espiritualmente. Y nos llama el Señor a orar por nuestro país. ¿Ya? Debemos pedir que sucedan buenas cosas, grandes cosas. Y sabemos que Dios no es indiferente a nuestro bienestar. Él nos dice que toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿de dónde proviene? De lo alto, de Dios. Él quiere lo mejor para los suyos. Ahora, si estamos haciendo nosotros lo mejor para Él, sin duda, Él va a responder. En el bienestar de su gente, ¿ya? El Señor está preocupado. Y una de las cosas que nos pide aquí es orar por nuestra ciudad. Si estamos haciendo lo que Él nos pide, Él nos va a bendecir en ello. Ahora, esto no significa que nosotros olvidemos nuestra orientación al exilio. En un sentido, nosotros vamos a ser más felices sirviendo a Dios en este exilio que conformándonos a lo que este mundo nos ofrece. El Señor dice que no debemos conformarnos a este siglo, sino debemos transformar nuestro pensamiento para que sepamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjense, ¿por qué? Porque nosotros, aunque estamos en este mundo, dice la Biblia, no somos de este mundo. ¿Ya? Aunque estamos en Chile, aunque estamos en Santiago, aunque somos santiaguinos, ¿ya? Tenemos otra nacionalidad. En Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Ya? Eso no lo tenemos que olvidar. Estamos de paso, ¿ya? También en Gálatas, capítulo 4, versículo 26, se lee, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Es decir, en esa ciudadanía nosotros vamos a ser libres. Somos libres, ¿ya? En Cristo. Aunque tengamos que vivir en este mundo y tener que enfrentar cosas con las cuales no estamos de acuerdo. Así que debemos vivir de tal manera en este mundo, que voy a usar el caso de Francisco. Vino el jefe y lo felicitó porque hizo un buen trabajo. Ahora, si el jefe sabe que Francisco es cristiano, eso está dando un gran testimonio. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este mundo. Construir casas, casarnos, tener hijos, que nuestros hijos se casen y tengan hijos, que nos multipliquemos, ¿a fin de qué? De que lo que nosotros inculcamos a los nuestros, basado en la palabra del Señor, pueda ser reflejado a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Ya? Así que lo que nos pide el Señor es busquen la paz de la ciudad. Si ustedes leen Jeremías capítulo 29 y el versículo 7, dice, y procurad la paz de la ciudad, a la cual, ¿qué dice? ¿Quién nos llevó ahí? ¿Quién llevó a los judíos a Babilonia? Dios. Procuren la paz a la cual yo os hice transportar. ¿Ya? Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.
La Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que debemos orar por nuestras autoridades, aunque no nos gusten. ¿Para qué? Para que podamos vivir sosegadamente. ¿Ya? Este es un versículo que yo no lo escuché anteriormente. ¿Ya? Pero se puede ver que algunas iglesias lo han tomado como lema. Fíjense que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una catedral en Dresden que fue derribada, ¿ya? Pero la reconstruyeron. Y en las campanas de esa catedral escribieron justamente ese versículo, en el cual dice el Señor, procurad la paz, donde dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Ya? Ahora, si los cristianos, ¿no es cierto?, damos un giro a nuestra conciencia con respecto a buscar ese bien, ¿ya?, nos vamos a dar cuenta que el Señor está ocupando ese capítulo ahí en Jeremías 29 para mostrarnos dos cosas importantes. Por un lado, lo que es la ley, y por el otro lado, lo que es el Evangelio de la gracia. Por eso les decía, lean ese capítulo ahí en Jeremías. Cuando nosotros reflexionamos sobre la construcción de la ciudad, ¿no es cierto? Cuando pensamos en reconstruir una ciudad, muchas veces nos vamos al libro de Nehemías. Ahí llegan los judíos nuevamente a Jerusalén a reconstruir la ciudad. ¿Ya? Sin embargo, aquí, cuando Jeremías habla de una espera y le dice a los judíos que fueron llevados al cautiverio que van a tener que esperar 70 años para poder pensar en la reconstrucción. Nosotros estamos en este mundo, han pasado muchos años, ¿ya? Pero el Señor también nos dice a nosotros, no se preocupen, va a pasar tiempo y vendrá la reconstrucción. Vendrá el momento en que las cosas van a cambiar. ¿Ya? Les dice ahí en Jeremías, ustedes no van a ver lo que viene después, la restauración. Pero muchos vivieron y murieron esperando ese momento. Y nosotros también esperamos ese momento. Por eso que la iglesia no tiene que elegir en este sentido. Estamos puestos en dos escenarios. Como iglesia, a veces vemos que la iglesia pierde el rumbo y Dios nuevamente la reconduce al camino, las vuelve a edificar. En ese caso, podemos aprender de Nehemías. Pero por otro lado, la iglesia está viviendo en Babilonia, en este mundo. Y ahí necesitamos vivir según el mensaje de Jeremías. Debemos mirar nosotros lo que Dios dice en cuanto a la manera que tiene que vivir su pueblo en medio de la cautividad. La Biblia dice que en estos momentos quien reina es el Dios de este siglo y lo pone con una letra minúscula. No es Dios con mayúscula, es un Dios con minúscula. Y se refiere justamente a Satanás. Satanás es el que está moviendo los hilos en este mundo. Dios está permitiéndolo. Y Él es el que está rigiendo este mundo. Pero ese Dios ya fue vencido. Y Dios está dando tiempo nomás. Solamente tiempo. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta del mal Dios que es ese Dios con minúscula y que puedan arrepentirse y abrir sus corazones al único y verdadero Dios, Jehová Dios, ¿no es cierto? Así que tenemos que
vivir nuestras vidas, tal como dice la Biblia, como deportados. Que estamos en el mundo, pero no nos debemos a este mundo. ¿Ya? Que cuando las cosas se salgan, ¿no es cierto?, de lo que es la voluntad del Señor, nosotros podamos mostrar con argumentos, mostrarle a la gente por qué nosotros vivimos de una manera distinta, aunque eso cueste nuestra propia paz, que tengamos que salirnos de nuestro lugar de comodidad. Dice la Biblia, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, que dice, ¿a quién se dirige? A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia, Bitinia. Está hablando a judíos que fueron expulsados, ¿no es cierto? De esa misma manera nos habla a nosotros, diciéndonos que nosotros somos expatriados. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Habla a extranjeros y a peregrinos. Y eso es lo que la Biblia nos recuerda. Nos dice que no tenemos que acostumbrarnos a este mundo, que nuestra ciudadanía no es de aquí, que no tenemos que hacernos tesoros aquí, ya, sino que hacernos tesoros en el cielo. Hay dos tipos de exiliados. Aquellos que son llevados y metidos en un gueto por un tiempo, ¿no es cierto? Y hay otros que tienen que vivir largo tiempo en otro país. ¿Ya? Hay algunos que tienen que aprender la lengua del país que los acoge como si fuera su propia lengua, y haciendo de la gente de ese país que los acoge sus propios amigos. Hay cosas que nosotros como iglesia podemos vislumbrar en este sentido. Cuando nosotros vivimos en este mundo, aunque no somos de este mundo, tenemos que ocupar el lenguaje de este mundo para hacer entender a la gente lo que es el mensaje de Dios. ¿A qué me refiero? Nosotros no podemos hablar con la gente que no conoce a Cristo el lenguaje canuto que nosotros usualmente tenemos. Nosotros tenemos una forma de hablar que inmediatamente nos identifica. Cuando ustedes escuchan personas en la televisión que agradecen a Dios o que le dan la gloria a Dios, ustedes saben, esta persona está dentro de este grupo, ¿no es cierto? Pero muchas veces ese modo de conversar nos pone inmediatamente una barrera con aquel que no conoce al Señor. Ustedes cuando, no sé si les ha tocado traducir algún texto, cuando uno traduce un texto, de repente hay cosas de ese texto que no se pueden traducir a la lengua a la cual uno la está traduciendo y tiene que poner otra forma de significado que sea similar. ¿Ya? No sé si me doy a entender. Hay muchas maneras de decir algo. Uno lo puede decir con palabras muy gruesas, muy grandes, o lo puede decir con palabras muy claras y sencillas. Nosotros tenemos que dar a conocer el mensaje de salvación de manera clara y sencilla. ¿Ya? Cuando uno le hace clase a un niño, uno tiene que explicarle el Evangelio de la manera más sencilla posible. ¿Ya? No puede ocupar el mismo lenguaje con el cual le habla a un adulto. ¿Ya? De la misma manera, ¿no es cierto? A los adultos que no conocen al Señor, tenemos que llevarlo al Señor con un lenguaje sencillo. No me refiero a esto que nosotros tengamos que hablar en groserías con alguien. No me refiero a eso. Ya no se trata de bajar a ese nivel. Pero sí dejar de hacer muchas veces tantas alusiones bíblicas. No me malentiendan. ¿Ya? Estoy hablando, por ejemplo, de que es mejor
en lugar de hablar, hacer las cosas. Por ejemplo, si yo quiero referirme o quiero hablar de la misericordia, yo debo mostrarme misericordioso antes, no saco nada con alguien, hablarle del amor de Dios si ellos en mí ven un carácter que es opuesto al amor. No saco nada de hablarle de la paciencia a alguien si yo soy una persona impaciente. No saco nada de hablarle a alguien del perdón de Dios si yo soy una persona que guarda rencor. No sé si se dan cuenta a lo que quiero ir. Mi lenguaje muchas veces tiene que ir más bien acompañado con acciones en lugar que solo palabras. ¿Ya? Muchas veces los cristianos vamos por el mundo con un martillo tratando de entregar el mensaje a martillazo, y no. Los cristianos tenemos que entregar el mensaje de Dios con nuestros propios hechos. ¿Ya? Que la gente pueda vernos a nosotros y decir, esa persona es cristiano. No sacamos nada con decirle a alguien, yo soy cristiano, si yo no actúo como cristiano. Por aquí tenía un librito yo, que pregunta, ¿eres cristiano o no? ¿Ya? Y uno empieza a mirar esto y dice, uno es cristiano porque nació en un ambiente cristiano. ¿Es cierto eso? No. Uno es cristiano porque piensa positivamente. No. Uno es cristiano porque es bueno. No. Uno es cristiano porque va a la iglesia. No. Uno es cristiano porque se involucra en obras de caridad. ¿No? Uno es cristiano porque recibe algún sacramento. ¿No? Uno es cristiano porque cree en Dios. ¿No? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, y no son cristianos. Uno es cristiano porque habla de Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, ustedes van a decir, yo hablé en tu nombre, eché fuera demonios, hice esto y esto otro, y el Señor va a decir, nunca te conocí. Uno es cristiano porque ora. ¿No? Uno es cristiano porque lee la Biblia. ¿No? Uno es cristiano porque diezma. Ninguna de esas cosas, ¿ya?, significa que uno es cristiano. Uno es cristiano porque uno nació de nuevo. Y uno nació de nuevo cuando conoció a Cristo como Señor y Salvador. Las cosas viejas pasaron, todas fueron hechas nuevas. Y andamos en novedad de vida. ¿Qué significa eso? Que yo no saco nada con hablar de mi cristianismo en este mundo si la gente no ve en mí a Cristo. Eso es importante. Así se ora por una ciudad. No tanto con palabras, sino con hechos. Con hechos. ¿Ya? Esto hace que vivir en el exilio sea vivir en tensión. Porque por una parte queremos hacer algo y por otra parte hacemos lo contrario. Pablo decía, hago lo que no quiero. Y lo que no quiero, eso hago. Y eso demuestra que en mí está el mal. ¿Quién me librará de esto?, dijo Pablo. Y da gracias a que Jesucristo nos libra de ese tipo de actitud. Fíjense, por favor, en Filipenses 3:20. Filipenses capítulo 3, versículo 20. ¿Qué dice? Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. De ahí somos. Somos ciudadanos de los cielos. Pero mientras estemos aquí, ya tenemos que vivir en este mundo. Pero nuestra vida en este mundo tiene que demostrar esa ciudadanía.
Esta carta de Jeremías estaba dirigida a los que habían sido llevados desde Jerusalén a Babilonia, al exilio. El deportar a los judíos a Babilonia fue en fases. Esta carta habla de que había gente en un lugar preocupada por lo que estaba sucediendo en aquellos que se habían ido al exilio. ¿Por qué fueron llevados al exilio? ¿Por qué permitió Dios que su pueblo fuera llevado a Babilonia? Y la respuesta es por desobediente. Ellos tenían que actuar de una cierta manera con respecto a los años sabáticos, al tiempo que tenían que descansar la tierra, hacer descansar la tierra. Y ellos por mucho tiempo no lo hicieron, por 400 y tantos años. Por eso Dios los envió al exilio por 70, que era el tiempo que ellos tendrían que haber dejado descansar la tierra. Pero fue por desobediente. Sin embargo, mientras estuvieron en ese cautiverio, habían profetas que le decían, no se preocupen, si igual van a tener paz. Pero cuando uno ve la palabra del Señor, no lo vamos a buscar completo, pero aparece en Deuteronomio capítulo 30, donde Dios dice, escojan la vida y no la muerte. Escoger la vida es obedecer a Dios. La muerte es la desobediencia. Y el Señor ahí en ese capítulo le dice, yo pongo delante de ustedes las dos posibilidades. Elijan la vida. ¿Por qué tienen que elegir la muerte? Pero el pueblo de Dios no quisieron escuchar esa advertencia. Y entonces viene el anuncio de Jeremías, ya no es advertencia, es un anuncio. El castigo viene, y el castigo se produjo. La Biblia dice que Dios, cuando habla algo, lo cumple. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso fueron llevados al cautiverio. Sin embargo, en ese cautiverio habían algunos que les predicaban mentiras, que les profetizaban mentiras. Ahí en Jeremías 23, 17, dicen atrevidamente a los que me irritan. Dios está hablando, dice, esto le dicen a los que me están irritando. Le dicen, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Hay gente que piensa así. Hay gente que enseña así. No le pasa nada a los cristianos, aunque se porten mal, no les va a pasar nada. No es así. No es así. A veces escuchamos ese tipo de discurso creyendo que eso es gracia divina, que si nos portamos mal no nos pase nada. Pero no, es una gracia muy barata. Jeremías le dice a los desobedientes, no hay paz. No hay paz. En el exilio, los judíos buscaban y esperaban seguridad, no el tipo de carta que les envía Jeremías. La Biblia nos dice que cuando todos digan paz, paz, entonces vendrá el fin. Estamos viviendo tiempos del fin. Ahora, ¿cómo sabemos que ellos esperaban algo distinto? Fíjense en el Salmo 122:1. Dice, y lo cantamos nosotros, ¿no es cierto? Dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová
iremos. También en el Salmo 122, versículo 6, ¿qué dice? Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Salmo 122, 7. Sea la paz dentro de tus muros. Todo está hablando de pedir por la paz de ellos, ¿no es cierto? Muchas veces nosotros pedimos por nuestra paz. Y no es ese el mensaje que tenía Jeremías. Jeremías, ya lo vimos en Jeremías 29, 7, dice, procurad por la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo podemos traer paz a la ciudad de Santiago? ¿Qué tendríamos que hacer para que en la ciudad de Santiago hubiera paz? Presentando al Rey de Paz. Esa es la manera de traer paz a la ciudad, compartiendo el Evangelio. Cuando la gente cree en Cristo, cuando la gente es transformada por el Señor Jesucristo, la paz llega a sus corazones. Y en ese momento también nosotros vamos a tener paz. No podemos tener paz nosotros si el mundo que está afuera no conoce al Señor. Por eso el Señor nos dice que hay que pedir por la paz, ¿ya? Por la paz de la ciudad. Procurar la paz de la ciudad a la cual los hizo transportar. Y rogad por ella, porque en su paz tendréis vosotros paz. Claro, es rico tener paz entre los muros, ¿no es cierto? Paz entre los muros de Israel, entre los muros de Jerusalén. Paz para Jerusalén, rico estar aquí. Pero el Señor nos dice, no es la forma. En la paz de la ciudad, nosotros vamos a tener paz. Y la única manera de tener o de llevar paz a la ciudad es compartiendo a Cristo como Señor y Salvador. Fíjense lo que dice el Salmo 137, 8. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te dijere, pago de lo que tú nos hiciste. ¿Ya? Pero eso no es nuestra misión. ¿Quién va a dar ese pago? El Señor. El Señor se va a encargar de dar el pago a los que actuaron en contra de los suyos. Nuestra misión es llevar la paz. Nuestra misión es llevar la paz. Así que creo que tenemos que redirigir nuestra mente a Jeremías capítulo 29 y dejar que nuestro corazón se reordene con el mensaje que Dios le entrega a los judíos, como si fuera también para la iglesia en el día de hoy, para esta iglesia que vive en la ciudad. ¿Ya? Una de las cosas que desaparece cuando nosotros empezamos a pedir por otros, ¿saben lo que es? La queja. ¿Cuándo nos quejamos? Cuando nos preocupamos de nosotros mismos. Cuando alguien tiene algo contra otra persona, la mejor forma de solucionar eso es orando por el bien de esa otra persona. Mientras nos preocupamos por nosotros mismos, aparecen las quejas. El Señor dice, oren por la ciudad, oren por la ciudad. Lleven la paz a la ciudad, procurad la paz de la ciudad. Jeremías 27, 6. Les pido que por favor lo vean de nuevo. Jeremías 27, 6. Dice,
y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Y qué dice? Nabucodonosor, mi siervo. Raro, ¿ah? Y aún las bestias del campo, a las bestias del campo les he dado para que les sirvan. Ustedes conocen la historia. Nabucodonosor, en Babilonia. Él miró, dice, desde las montañas, desde las paredes de Babilonia, miró todo lo que había y dijo, todo esto lo he hecho yo con mi propio esfuerzo. Y se jactó delante de Dios. Y dice que Dios tocó a Nabucodonosor y lo transformó en una bestia. Le creció el pelo, las uñas, vagaba en el campo, el rocío le mojaba el pelo, hasta que de alguna manera él reconoció a Dios como el único Dios y se transformó en un siervo de Dios. Dios puso a su pueblo en Babilonia. Él dice, yo los puse ahí y tengo un plan con esto. Y luego los haré volver. ¿Cuál era el plan de Dios? Que los judíos, que su pueblo orara por esa ciudad, por la paz de la ciudad. Dios nos dice lo mismo a nosotros, ¿ya? No son cosas distintas. Esa paz de la cual el Señor está hablando aquí no es la misma paz de la persona que dice, déjame en paz. Cuando una persona dice, déjame en paz, ¿qué está diciendo? Déjame solo, déjame hacer lo que yo quiero, no te metas en mis asuntos. No es esa paz de la cual está hablando el Señor. La palabra que se ocupa aquí es shalom. Esa es la paz de la cual Dios está hablando. ¿Ya? Una paz que habla de plenitud, una paz que habla de bienestar, una paz que habla de tranquilidad. ¿Ya? Pero no es cualquier tranquilidad, sino que es la tranquilidad que se produce dentro de la persona cuando esa persona ha reordenado su corazón con Dios. Cuando esa persona se ha puesto en comunión con Dios. Cuando para esa persona Dios es el centro y no es la misma persona su centro. Por eso que la persona que dice déjame en paz no es una persona que está alineada con Dios. No tiene la paz de Dios. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Es una paz totalmente distinta. Alguien podría decir, bueno, pero esta carta no es para el cristiano común y corriente. No. Al comienzo dice que es para los ancianos y a todo el pueblo. A todos les dice, edifiquen casas, habítenla, planten huertos, coman del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas. Es decir, vivan, mézclense. Pero no se olviden que son extranjeros. No se olviden que son extranjeros, que sus acciones delaten de dónde son ustedes. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel? Daniel en el foso de los leones, Daniel en el horno. ¿Qué era lo que había en él? En él estaba siempre presente de que él pertenecía a Dios. Que aunque estaba en Babilonia, él pertenecía a Dios. No quiso contaminarse con la comida del rey. No quiso dejar de adorar a Dios. Por eso, por un lado, lo tiraron al foso de los leones y por eso también lo tiraron al horno de fuego. Por mantenerse fiel a Dios.
Y eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿Y cuál fue el resultado de todo esto? Que Nabucodonosor reconoció a Daniel. Y él era a quien todos se referían para buscar consejo, para indagar de las cosas de Dios. Por eso dice Dios a nosotros que debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre de la esperanza que hay en nosotros. Siempre preparados. Voy a ver un par de versículos con respecto a Daniel. Daniel 9:7, si lo puedes buscar, Francisco. Daniel 9:7. Dice, tuya es, Señor, la justicia, ¿y qué dice? Y nuestra la confusión de rostro. Como el día de hoy dice, lleva a todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y en el versículo 19 de Daniel, dice, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y tu pueblo. ¿Ya? Jeremías había dicho que buscaran la paz de la ciudad, pero ahí aparece Daniel reconociendo que no han sido justos, sino que han sido rebeldes, que no hay nada bueno en ellos mismos que puedan presentar en oración ante Dios. ¿Se habría visto sorprendido Jeremías? No se habría sorprendido. Él había dicho en la carta que aunque los llamaba a buscar la paz de la ciudad, la paz que ellos necesitaban iba a venir de otro lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nuestra paz va a venir cuando la paz venga sobre la ciudad. Y eso va a pasar cuando nosotros hagamos la obra que el Señor nos ha pedido. Dice en Juan 14:27, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe produce paz. El mundo va a tener paz cuando reconozca a Cristo. ¿Ya? Bueno, eso tiene que ver también, pero el versículo era Romanos 5:1. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, ¿ya? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal como decía el versículo anterior, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que esta carta contiene las dos partes. Por un lado, la ley, y por otro lado, la gracia que está en el Evangelio. ¿Ya? Jeremías 29:7 habla de la ley. ¿Ya? De esto de que se nos dicen, hagan tal cosa. Pero dentro de eso, sin duda, está el llamado a ejecutar la voluntad de Dios, que es llevar a cabo la gran comisión. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tener presente que cuando pensamos en la misión de la Iglesia, ¿ya? Dentro del marco que presenta el mundo, la misión es llevar la paz. Y esa paz se entrega solamente dando a conocer a Cristo. ¿Queremos vivir en paz?
compartamos el Evangelio. ¿Ya? Ojalá que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. ¿Ya? Vivamos en este mundo, hagamos lo que tengamos que hacer, pero hagámoslo bien, de manera que todo lo que hagamos sea un buen testimonio para aquellos que no conocen al Señor y tengamos la oportunidad de presentar a Cristo a los que aún no lo conocen. Inclinemos los rostros, vamos a tener un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por el privilegio que hay en servirte. Tú nos has puesto en este mundo. Tú, Señor, hiciste la diferencia cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. Y nos diste esa nueva vida en Cristo. Sin embargo, nos dejaste en este mundo, aunque no somos de este mundo. Pero pusiste, Señor, en nosotros el deber de compartir el Evangelio. Y que ese compartir muchas veces significa que debemos salir de nuestro lado de confort. Muchas veces tenemos que perder nuestra propia paz, procurando que otros lleguen a conocer al Príncipe de Paz. Padre amado, pedimos que nos abras las puertas de los corazones de esas personas con las que nos vamos a encontrar esta semana, que podamos hablar con ellos y que podamos compartir el mensaje de salvación, porque sabemos que el tiempo es escaso. Hay poco tiempo, pero tenemos que hacer la labor. Ayúdanos, Señor, a hacerla hasta que tú vengas, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Hermanos, no se olviden, lean el capítulo 29 de Jeremías y vean la asociación que se hace con nuestra misión como iglesia.